Bienvenidos una vez más a tu canal Aroma del Cielo. Hoy les voy a presentar la historia de una mujer extraordinaria y es una de mis favoritas. Se trata de la mujer samaritana. No te lo pierdas, quédate con nosotros. Juan capítulo 4, lo debo confesar, es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Y debe ser porque me identifico un poco con esta mujer. Esta mujer extraordinaria es una mujer que podía haber pasado desapercibida completamente en la historia bíblica. Pero sé que su recuerdo quedará marcado para siempre. Y es que sabemos que Jesús vino a predicar a los judíos para que se arrepintieran de sus pecados. Pero que esta salvación se extendería hacia los gentiles. Y esta porción bíblica es una muestra de lo que Dios quería hacer en todo el mundo. Esta mujer anónima, ni siquiera se conoce su nombre, imagínense, pero se le dice la mujer samaritana porque esta mujer era de Samaria. Y lo que más me impacta de esta historia es que Jesús intencionalmente pasa por ese lugar, por esa ciudad, que comúnmente los judíos no pasaban por allí, para encontrarse con esta mujer porque tenía detrás un gran propósito. Era un día como cualquiera y la mujer samaritana había ido al pozo a sacar agua. Había ido en un horario en el que probablemente no había nadie. ¿Cuál es la razón de esto? Lo vamos a ver más adelante. Y Jesús venía pasando cerca de la ciudad y venía con los discípulos cansado. Por lo tanto, quería sentarse a tomar agua. Mientras los discípulos fueron a buscar comida, Jesús se acercó al pozo donde estaba esta mujer. Y dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. Es decir, no era una casualidad. En el idioma original significa eso. Le era necesario, es decir, había un propósito con esto. Dice el verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y Jesús se acerca y le dice a la mujer, dame de beber. Pero no era algo común lo que Jesús hizo. En ese tiempo no era correcto hablar a solas con una mujer. Y menos si era samaritana. Porque para pasar de una ciudad a otra, los judíos iban por el camino más largo para no tener que pasar por Samaria, porque los judíos y samaritanos no se hablaban entre sí, eran como enemigos. Ante los ojos de los judíos, los samaritanos eran considerados impuros, porque ellos tenían una religión de sincretismo, donde habían mezclado costumbres judías con las paganas. Es decir, los samaritanos y los judíos tenían los mismos antepasados. Había habido una mezcla allí entre judíos y personas que eran de otro pueblo, de pueblos paganos, y de allí sale este grupo que son los samaritanos. Entonces, contra todo pronóstico y fuera de toda lógica judía, Jesús se acerca a la mujer y conversan. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es Jerusalén en donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Es impresionante cómo la vida de esta mujer fue transformada en un segundo. Y fue porque el mismo Jesús se reveló a sí mismo como el Mesías delante de esta mujer. ¿Y por qué digo que me identifico con esta mujer? Porque todas las personas tenemos un vacío en nuestro corazón tan profundo cuando no tenemos a Dios. Y no sé si ustedes han sentido ese vacío, pero yo cuando no conocía a Dios, yo sentía profundamente ese vacío. Y cuando llegué a Cristo me di cuenta que Él era el único que podía llenar todo ese vacío en mi corazón. Y estas palabras, esto que parece un juego de palabras que Jesús le dice acerca del agua, es realmente así. La gente afuera, la gente que no conoce a Dios, está sedienta. No saben de qué están sedientos o de qué están hambrientos, pero ellos necesitan conocer a Jesús. Y esta mujer había tratado de llenar esos vacíos de su corazón con una relación, con otra relación. No sabemos si ella habría quedado viuda en algún momento o si había sido repudiada por algún esposo, pero ella ya había tenido 5 maridos, dice la Escritura. Imagínense cuán devastada estaba esta mujer emocionalmente, queriendo aferrarse a los hombres para encontrar esa felicidad en su alma. Y contra todo pronóstico, de la manera más impresionante, y aunque parezca casual, yo creo que todo esto fue planeado por el Señor. Por su gracia, Él se revela a esta mujer. Cuando Jesús le habla de estos maridos, su intención no era avergonzarla, pero sí fue confrontada con su misma realidad. Y ella le dijo: yo creo que tú eres profeta, pero inmediatamente cambia de tema y empieza a hablar de la adoración, del lugar donde se debe adorar y todo esto. Dice la palabra que cuando llegaron los discípulos se maravillaron de encontrarlo él hablando con una mujer. Dice John MacArthur: pero lo que es asombrosamente inesperado en toda esta fantástica situación es que Jesús escoge el tiempo, el lugar y a esta mujer para ser parte del acto de donde habría de revelar formal y explícitamente, por primera vez en la vida, su verdadera identidad como el Mesías. Cuando Jesús sanaba, cuando Jesús liberaba, Él no se anunciaba a sí mismo como: yo soy el Mesías. Pero en esta oportunidad lo revela claramente. Jesús rompe el hielo diciéndole: dame de beber. Y ella tratando de evadir la situación, diciéndole: pero si tú eres judío, ¿cómo me hablas a mí que soy samaritana? Pero cuando Jesús habla del agua viva, empieza a hablar sobre Él mismo. Estas palabras que Jesús le decía acerca del agua viva hacían que en ella creciera esa expectativa por saber quién era esta persona. ¿Sería un profeta? ¿Sería el Mesías? Despertó tanto su curiosidad que ella le dijo: yo quiero de esa agua. Yo me imagino que su sensación de vergüenza era grande, pero más grande fue la sorpresa de que el Mesías mismo se le haya revelado
a su vida a pesar de su condición. Cuando la mujer samaritana entendió que era el Mesías quien se le había revelado, fue corriendo a la gente de su pueblo a decirle que él le había dicho todo lo que ella había hecho. Definitivamente todo el pueblo sabía quién era ella. Y una de las razones posibles por la que ella iba al pozo a esa hora era para no encontrarse con aquella gente que quizá la juzgaría por la vida que ella había llevado. Pero a esta misma gente, ella va y anuncia que el Mesías ya había llegado. Acuérdense de la esperanza del Mesías. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios siempre está a la expectativa de la llegada del Mesías. ¿Quién pudiera imaginarse que a quien se revelara primero fuera a esta mujer? Una mujer no judía, sino samaritana. Dice MacArthur, no es significativo que esta mujer samaritana, nacida y formada en una cultura de religión corrupta, compartiera la misma esperanza mesiánica con todas las otras piadosas mujeres de la Escritura. Una vez más podemos ver en esta historia, así como en la de Rahab y la de Ruth, la gracia del Señor al revelarse a mujeres que no eran del pueblo de Dios. Pero es Dios mostrando su gracia redentora. Que no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho antes, si tú quieres conocer a Jesús, si tú le abres tu corazón el día de hoy, Él puede entrar en tu vida y puede hacer una transformación increíble. Definitivamente esta mujer nunca más volvió a ser la misma. Consideremos las implicaciones de su declaración. Ella sabía que el Mesías vendría. Esa fue una expresión definitiva de certeza. El hecho de decirle al pueblo que alguien le había dicho todo lo que había hecho era señal de que posiblemente él podría ser un profeta o podría ser el Mesías. Ella fue y les dijo, ¿no será este el Cristo? Y sembró la expectativa en todo el pueblo y ellos fueron a buscar a Jesús. Su respuesta fue la respuesta típica de un verdadero creyente, de un nuevo creyente, porque la primera vez que tú conoces a Jesús es cuanto más tú quieres compartir su mensaje, quieres compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida y quién es Él a los demás, a aquellos que no lo conocen. Es decir, ella empezó a evangelizar a los demás. Como dice MacArthur, la persona a quien se le ha quitado la carga del pecado y la culpa siempre desea compartir las buenas nuevas con los demás. La emoción de la mujer debe haber sido palpable. Y note que la primera cosa que les dijo a los hombres del pueblo fue que Jesús le había dicho todo lo que ella había hecho. No estaba eludiendo sus actos de pecado, estaba disfrutando del resplandor del perdón y sencillamente no hallaba vergüenza en ello. Ella fue con entusiasmo y determinación a anunciar que venía el Mesías. Verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La mujer samaritana fue una de las primeras mujeres evangelistas. Yo espero con todo mi corazón que todos aquellos que nunca habían escuchado hablar de Cristo, oro para que puedan tener un encuentro personal con Jesús. La mujer samaritana lo tuvo y su vida fue transformada. Dice el autor, dentro de los 3 años siguientes al encuentro con Cristo, con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, se fundó la iglesia. Su influencia rápidamente se esparció desde Jerusalén a Judea y a Samaria, y desde allí hasta lo último de la tierra. Eso significa que la mujer samaritana y los hombres de su ciudad pronto fueron capaces de encontrar compañerismo y enseñanza en un contexto donde no había hebreos, ni samaritanos, ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres, mujeres u hombres, sino que todos eran uno en Cristo, como dice Gálatas 3:28. Definitivamente el Señor sabía muy bien lo que estaba haciendo aquel día cuando fue, a propósito, a Samaria a encontrarse con esa mujer en el pozo. No sé cuántos de ustedes han sentido ese mismo entusiasmo por predicar las buenas nuevas. Pero yo te quiero animar, si tú has perdido ese fuego de evangelización,
Bueno, a muchos nos sucede, a mí también me ha sucedido. Y hoy te quiero animar a que juntos sigamos compartiendo la palabra de Dios y llevemos en nosotros ese celo evangelístico como lo tuvo la mujer samaritana. La mujer samaritana definitivamente no estaba buscando un puesto en la iglesia, no estaba buscando un ministerio, era algo que nacía de su corazón, en gratitud y por el asombro que le había despertado, la gracia de Dios y la misericordia, porque definitivamente la perdonó de todos sus pecados y le dio una vida nueva. A pesar que no sabemos su verdadero nombre, esta mujer extraordinaria ha dejado huella en la historia. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. Suscríbanse y denle clic a la campanita para que no se pierdan los demás capítulos. Que Dios los bendiga y los guarde.